Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Los escribas eran en aquel tiempo, como muchos sabemos, los copistas de la ley. Los copistas es los que copiaban, amén, la ley. Los que tenían en su encargo el poder transcribir, amén, las escrituras, los que hacían documentos legales, eran gente preparada y muy calificada. Ahora los fariseos eran un grupo religioso y eran una secta. O sea, los escribas no eran como un grupo, sino que ellos trabajaban más individualmente, pero los fariseos sí eran un grupo, los fariseos eran una secta. Entonces dice la Biblia que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Yo fui al diccionario, busqué la palabra adulterio, y aquí tengo que adulterio es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Entonces, ¿qué es la diferencia del adulterio con otro pecado? Es fácil. El adulterio es un pecado que se comete entre dos personas. Los pecados como la mentira, como robar, como decir malas palabras, todo eso son pecados que lo comete una persona. Pero el adulterio tiene esa particularidad que se comete solamente entre dos personas. Entonces aquí leemos la palabra que dice, entonces los escribas y los fariseos la trajeron una mujer sorprendida en adulterio, pero solo trajeron a la mujer y no trajeron, amén, al otro. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de los hombres, pero esa no es la justicia, amén, que es de Dios. Bendito sea su nombre. Cristo viene, poderoso Señor, amén, aleluya, qué lindo. Y me llama la atención que los escribas y los fariseos eran los que conocían la palabra del Señor, eran los que conocían, amén, la ley, eran los que conocían el Antiguo Testamento, que era lo que había para aquel entonces. Y estas personas tan doctas y entendidas y preparadas en la palabra, fueron los que trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué te quiero decir? No fueron los hermanos los que trajeron a esta mujer. No fue alguien particular, no fue alguien del pueblo, sino que los conocedores de la palabra del Señor, los conocedores de la Escritura, los que sabían la palabra del Señor, cuando la palabra dice que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces no fue la gente común y corriente la que trajo a esta mujer, sino que fueron los conocedores de la ley. Una cosa que me gustó de este pasaje cuando yo lo estuve estudiando es que en este pasaje no quedó nada como en duda, sino que todo el Señor lo dejó aquí escrito punto por punto para que nosotros lo podamos entender. Entonces aquí dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron. Otra cosa, aquí la pusieron en medio. Uno nunca debe de poner a nadie en medio. Uno nunca debe de, como dicen hoy en día, echar a nadie para adelante. Echarlo adelante para que todo el mundo lo vea y esa persona quede avergonzada. Entonces, aparte de que la trajeron, dice que la pusieron poniéndola en medio para que todo el mundo la vea. Y eso es algo que nosotros no debemos de estar haciendo. Nosotros nunca podemos poner a nadie adelante para que sea avergonzado. Bendito sea su nombre. Le dijeron, y poniéndole en medio, le dijeron maestro. Y quiero que se acuerde de esa palabra que está ahí. Maestro. Ellos le dijeron maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Entonces yo, como yo no compro nada de nadie, yo fui a leer lo que decía en la ley. Porque mucha gente hoy en día dice, oh, la Biblia dice tal cosa, y yo siempre le digo, ajá, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso?
¿verdad? Entonces, yo quiero que en esta noche, hermanos, vayamos a ver lo que decía la ley, que en el libro del Éxodo, vamos a ir al libro de Levítico 20, mejor, 20 y versículo 10 de Levítico. Sí, Levítico capítulo 20 y en el versículo 10, porque ellos le dijeron, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora, aquí en el versículo 10 del capítulo 20 de Levítico dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ¿a quién está sacando adelante la Biblia? Al hombre. Siempre el hombre va a ir adelante. Yo le digo a mi esposa, sea para bien o sea para mal, sea para alabanza de Dios o sea para castigo o reprimenda, siempre el varón es el que va a ir adelante, para cualquiera de las dos cosas. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces lo que ellos le estaban diciendo al Señor no era verdad. Porque la Biblia no le decía, la ley no le decía que esas mujeres tenían que ser apedreadas. La ley decía que los dos tenían que ser apedreados y ser muertos. Entonces, vamos a ir aquí en la segunda parte en el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. La palabra del Señor dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ahora, si aquí siempre pone al hombre, porque ellos solo trajeron a la mujer. Eso es fácil porque la Biblia dice que nuestra justicia, toda nuestra justicia, dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. Eso está en el libro de Isaías. Porque la justicia de los hombres no es como la justicia, amén, de Dios. Porque Dios, amén, es justo. Aparte que Dios es bueno, amén, Dios es justo. Entonces lo que ellos le estaban citando al Señor, no se lo estaban citando a como lo dice la palabra del Señor. Por eso es que hoy en día también yo le doy duro a eso, de la gente que predica y dicen cosas y dicen cosas. Y yo le digo, pero ¿en dónde está eso en la palabra del Señor? ¿En dónde está en la Biblia? Y usted sabe, cuando yo les pregunto esas cosas a mucha gente, muchos de ellos se quedan pasmados, porque no hayan para dónde correr. Entonces, tengan mucho cuidado cuando una persona, incluyéndome a mí, cuando uno dice algo, yo mismo tengo que llevarlo a usted a donde está la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Escrito está, amén, al Señor. Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirás, amén, aleluya. Entonces, siempre que nosotros en el Nuevo Testamento escuchamos a alguien citando la Escritura en el Antiguo Testamento, tenemos que ir para allá. Así que, así mismo como Jesucristo, amén, lo hacía. Pero vamos a seguir leyendo, dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida, versículo 4, en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Tiene que tener mucho cuidado uno de hacer el bien y de nunca, amén, caer en estas cosas. Usted sabe por qué dice la Biblia que ello era para poder acusarle, porque si él decía que no la apedrearan, ellos le iban a acusar al Señor de que él no estaba cumpliendo con la ley de Moisés. Ahora la Biblia dice que ellos, por cumplir con Moisés, quebrantaban el día de reposo. Entonces hay una hipocresía. Hay una doble vara de medir, juzgamos a uno de una forma, pero a otro de otra forma. Entonces traemos a veces, como hacían ellos, ¿cómo se dice? A juicio a una persona de una manera, pero a otro no. En pocas palabras, te voy a decir un ejemplo. Yo puedo decir esto del hermano, de alguna forma, pero si es mi hijo,
no lo voy a decir de esa forma. ¿Ah? O yo puedo decir algo de una hermana de la iglesia, pero si es mi esposa, la voy a capear. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si Jesucristo decía que no se apedreara a esa mujer, iban a decir que él estaba faltando a la ley de Moisés. Pero ellos, como te digo, circuncidaban al niño en el día de reposo por no quebrantar el mandamiento de Moisés, cuando el mandamiento de Dios, amén, era más grande. Estamos hablando en el tiempo de la ley, cuando estaba vigente el día de reposo. Y cuando estaban vigentes, amén, todas estas cosas, pero ellos estaban más preocupados por la ley del hombre que por la ley, amén, de Dios. Bendito sea su nombre. Cristo viene. Ahora había otra cosa. Si Jesucristo decía que la apedrearan, iba a ser también acusado. ¿Por qué? Porque los judíos no podían darle muerte a ninguna persona, puesto que estaba prohibido por ellos, ya que estaban bajo el imperio romano. Entonces, ante el imperio romano, no podían darle muerte a la mujer, pero ante la ley de ellos, entonces era para tentarle y para poder acusarlo. Bendito sea su nombre, aleluya. Ahora la Biblia dice que uno es el acusador, pero solamente Satanás es el acusador. Jesucristo, amén, no vino para esas cosas. Jesucristo vino para sanar y para salvar. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no tenía interés en la conversación que estos hombres estaban teniendo. En lo que ellos le estaban trayendo a Jesús, a aquella mujer acusada de haber sido encontrada en adulterio, Jesucristo no tenía interés en el asunto. No estaba interesado también en eso que ellos le estaban trayendo. ¿Y sabe por qué digo que no? Vamos a seguir leyendo. Y como insistieran en preguntarle, porque el Señor no les hacía caso, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El requisito era el que estuviera sin pecado. Sea el primero, dice, en arrojar la piedra contra ella. Entonces en esta noche quiero que nos quede a nosotros en nuestra mente este punto, que el requisito era estar sin pecado. Pero yo lo que te quiero decir es que ninguno de nosotros somos nadie, no somos jueces, amén, de nada. Yo creo que nosotros estamos para edificar, para levantar, para hacer de bendición, para darle fuerza a aquel que está cansado, a aquella persona que está, amado hermano, a veces con un nudo en la garganta, que está con una desesperación, que tiene un problema, que no encuentra una salida. Y yo pienso que nosotros debemos de estar para hacer esa salida para esa persona, para hacer ese aire fresco para esa persona, para hacer ese vaso de agua para esa persona, bendito sea su nombre. Y nosotros debemos estar, amén, para esas cosas y no para derribar ni para destruir. La Biblia dice, todos sabemos ese versículo, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero nosotros tenemos que estar para edificar y para levantar y para hacer de bendición. Acuérdese que el requisito era estar sin pecado. Y ahí no había ninguno sin pecado. Así como podemos decir en esta noche que no hay ninguno sin pecado. De todos los que estamos aquí. Y como decía el apóstol Pablo, decía, yo el primero. De los pecadores decía, yo el primero. Y de los siervos del Señor decía, el más pequeño. Que ni si soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Entonces mire cómo se presenta un apóstol. Se presenta como de los pecadores el primero y como de los siervos del Señor dice el más pequeño. Así se presenta un apóstol, hermano. Así se presenta, amén, un siervo, amén, de Dios. Amén, aleluya. Entonces en el versículo 7 dice, y como insistieran
en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué quiere decir? Desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Y por qué los viejos empezaron a irse primero? Porque eran los más malos. Eran los más que tenían, amén, que darle cuenta, amén, al Señor. Por eso dice que empezaron uno a irse desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La mujer que estaba en medio era la más débil. La mujer que estaba en medio fue la que agarraron y la pusieron. Porque siempre la gente mala tiende de agarrar al más débil y ponerlo, amén, en esa situación. Nunca van y agarran a alguien más fuerte, a alguien que tenga nombre, a alguien que tenga un puesto, a alguien que tenga ciertas capacidades, a alguien que tenga, como dicen hoy en día, que tenga influencia, a alguien que tenga un poder. Siempre la gente va y agarran al más pobre y lo tiran en medio, al más débil. Pero para el más débil está Dios. Y usted sabe que hay muchas batallas en estos días que se ganan en el silencio. Hay muchas batallas que uno las gana cuando se queda callado. Jesucristo dice en la Biblia que Él estaba escribiendo en tierra y no quería del asunto, pero como insistieran en preguntarle, dice Él, se enderezó. Hay muchas cosas que uno las va a ganar en silencio. Porque muchas veces, amado hermano, la gente, cuando sucede algo, están esperando a ver qué nosotros vamos a decir. Todo el mundo está con la mirada fija en usted y con las orejitas paradas en usted. Y la gente está esperando qué es lo que usted va a decir. Pero cuando usted se queda callado, la gente se queda ponchada. Porque usted se quedó callado. Porque usted no reaccionó, porque usted no se alteró, porque usted no se enojó, porque usted no se defendió. Usted se quedó callado. Y ahí Dios levanta a alguien que va y lo defiende y habla por usted. Entonces muchas veces somos más testimonios cuando nos quedamos callados en el silencio que cuando empezamos a hablar. A veces Dios nos manda a nosotros a hablar, pero muchas veces ganamos más callados. Muchas veces ganamos más callados. Y Dios muchas veces nos habla en el silencio. Y yo no sé cuántos de ustedes tendrán también ese conocimiento, pero cuando uno escucha una alabanza, Dios te ministra en el silencio. No es en el momento de la melodía, ni en el momento del acorde. Es en el momento del silencio, cuando Dios nos ministra. Entonces, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Veía que siempre hay alguien que los defiende. Y para esa mujer, ese alguien era Jesucristo. Para esa mujer no eran los hombres. Para esa mujer, amén, no eran los conocedores de la palabra. Conocer la palabra, amados hermanos, no es malo, no me malinterprete. Hay que estudiar, hay que ser estudioso de la palabra del Señor. Pero no para acusar, sino para edificar. Para edificar. No hay que malinterpretar. Uno tiene que estudiar la palabra del Señor, pero para compartirla, para enseñarla. En el principio leímos que dice que, y sentado él, les enseñaba. Entonces, para esta mujer no fue ninguno de todas esas personas, ninguno de todos esos hombres. Para ella,
su Salvador fue el Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Arriba, cuando leímos, yo les dije que tuvieran en la mente esa palabra maestro. Y le dijeron maestro, porque para ellos él era un maestro. Pero para ella le respondió, para ella, ese era su Señor. Ve una gran diferencia, porque a veces la gente quiere ver las cosas siempre de una forma intelectual, y a veces las cosas se tienen que ver con el corazón, sencillo como dice el pastor, y se tienen que ver con el corazón. A veces no es con la lógica, no es con esto, no es con tantas cosas, es con el corazón. Con el corazón es que podemos creer en Dios, con el corazón es que podemos tener fe, amén, en Dios. En el corazón es donde guardamos la palabra, amén, del Señor. Muchas veces nosotros creemos que es en la mente, que la memorizamos, pero no, ¿sabe por qué? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso está en el Salmo 119. Pero ¿sabe por qué? Cuando uno memoriza la palabra se le olvida. Esa es la diferencia de la mente y el corazón. Cuando uno memoriza, se le olvida. Yo sé que a usted le ha pasado, porque a mí también me ha pasado. Si me memorizo la palabra, se me olvida. Pero si la pongo en mi corazón, no se me olvida. Bendito sea su nombre. Cristo viene. Amén. Aleluya. Y eso es lo que te quiero decir en esta noche. Para ellos, él era un maestro. Pero para esa mujer, ese era el Señor. Amén. Y le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Porque Jesucristo no vino a condenar, amén, a nadie. Uno de los versículos más bonitos que está en la palabra del Señor es lo que está en el libro de Juan, capítulo 3. En el versículo 16, porque todos lo sabemos de memoria, pero todos esos versículos están bonitos y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por eso es que Él dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y ahí está la enseñanza, amado hermano, en esta noche. Él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando el Señor perdona los pecados, es para que no lo volvamos a hacer. A veces la predicación, a veces la gente tiende a como que se va muy y se confunde, pero no. La predicación en esta noche no es el Señor dejando pasar el pecado del adulterio. Es el Señor trayendo el perdón, pero una vez que el Señor nos perdona, no podemos volver a hacerlo. El Señor le dijo al paralítico de Betesda, mira que has sido sanado. No peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Qué le pasa a las personas cuando vuelven a pecar y vuelven a lo mismo de donde Dios los sacó? Le viene una cosa peor. Entonces el postrer estado de esa persona es peor que el primero. ¿Entiendes? Entonces eso es algo que la gente debe de aprender, que cuando el Señor nos saca de un pecado, de una situación, no podemos volver atrás. Es como cuando el Señor nos saca del mundo. Cuando el Señor nos saca del mundo, no podemos volver otra vez al mundo. Si el Señor nos saca del alcoholismo, no podemos volver al alcoholismo. Si el Señor nos saca de la drogadicción, no podemos volver a la drogadicción. Por eso el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Como podemos decir nosotros, no lo volvamos a hacer, bendito sea su nombre, aleluya. Entonces, esta es la justicia de Dios.
La justicia que tiene misericordia, la justicia, amén, que perdona, la justicia, amén, que levanta, pero para que no volvamos a pecar. Dice, una mujer sorprendida en adulterio. La Biblia dice que nosotros no seamos, déjenme acordarme bien de la palabra para no decirle otra. ¿Cómo se dice cuando uno tiene, que no hagamos acepción, amén, de personas? Entonces, una mujer sorprendida en adulterio, pero ya ve que, como les dije, ellos no trajeron nunca al hombre. El hombre ahí brilló por su ausencia. A lo mejor estaba en su casa como los demás, tranquilo. ¿Entiendes? Pero esa no debe ser la justicia, amén, de nosotros. Amén. A veces yo sueno como mucho, la gente siempre dice, no, porque es legalista. La gente dice de mí que yo soy legalista. Y no, hermano, yo no soy legalista. Lo que pasa es que yo no puedo cambiar la palabra del Señor. Por eso cuando yo predico siempre le digo, vamos aquí, leamos aquí. Vamos allá y leamos allá. Vamos y volvamos a leer. Porque uno no puede quitar la palabra, amén, del Señor. No tiene que vivir la palabra del Señor. Pero tiene que hacerlo con misericordia. Entonces yo trato que en mi vida siempre haya la misericordia. Cuando me preguntan cosas, yo trato de dar mi opinión siempre con justo juicio. Pero nunca borrar, en inglés otra palabra, pero vamos a decir en español, borrar la palabra del Señor. Entonces muchas veces la gente piensa que uno es muy aquí, que es muy allá, pero no, hermano. Hay que tener amor y hay que tener misericordia. Y yo quiero terminar en esta noche diciendo lo que yo siempre digo cuando predico, que Dios es bueno. Amén. Y que si hay uno que es bueno, ese es Dios. Bueno es Dios, que nos ha traído y hasta este día nos tiene aquí. Yo le daba gracias, ya hemos terminado la predicación en esta noche, pero yo le daba gracias al Señor hace 2 noches. Y yo le doy gracias al Señor, hace 2 noches le estaba dando gracias porque yo, cuando estaba en el vientre de mi madre, ¿sabe qué? No me pasó nada y nací. Y yo le di gracias al Señor porque en toda mi infancia que yo crecí en Nicaragua, de donde yo soy, en toda esa niñez en el campo, nunca me pasó nada. Nunca me mordió una serpiente, nunca me caí de un caballo, nunca me pasó nada y así crecí yo en el campo. Después yo crecí en la ciudad, le decía al Señor y tampoco no me pasó nada en la ciudad. Nunca me atropelló un carro, nunca me pasó nada. Y yo le daba gracias al Señor porque el mes pasado yo cumplí 38 años. Y yo le di gracias al Señor porque estos 38 años, nada me ha pasado. Bendito seas tú en el campo y en la ciudad. Bendito tú en el campo y bendito tú en la ciudad. Entonces yo le doy gracias al Señor, amén, por eso. Y por eso siempre digo que bueno es Dios. Y todo el tiempo que Dios nos ha guardado y que estamos hasta aquí, hasta hoy, que estamos en este culto, es porque bueno, amén, es Dios. Yo le doy las gracias al Señor, amén, por todo, por toda mi vida, por la esposa que tengo, por mi hijo y por todo lo que yo he vivido. Porque al final del día, si he pasado hambre, he pasado cosas que las he pasado, pero ha sido para una edificación. Ha sido para el Señor tratar conmigo y es para que Dios en mi vida yo podía llegar a ser el hombre que soy hoy. Y no me da pena decirlo, sí, aguanté hambre, he aguantado hambre. Pero todo eso Dios lo hace para bien. Amén, aleluya. Dios les bendiga, nos ponemos de pie en esta noche, le damos gracias, amén, al Señor por esta palabra. Y le vamos a pedir al Señor que esta palabra nunca se nos olvide. Gracias, Señor, en esta noche, Padre mío, venimos delante de tu presencia, con temor, con temblor, con reverencia, Padre mío, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Padre mío. Gracias que en esta noche, Señor, tú has hablado, amén, a nuestras vidas, has hablado, Señor, a mi vida y has hablado a la vida también de todos los hermanos que estamos. Gracias, Señor, en esta noche, Padre mío, tú has estado, Señor, con nosotros, tú has estado en medio de esta alabanza, Señor, tú has estado desde un principio, tú has estado, Señor, en la predicación, Señor, de esta palabra. Gracias por tu espíritu, gracias, Señor, por tu presencia, gracias porque te sentimos, Señor, gracias porque estás, amén, con nosotros, gracias porque nos tuviste en este lugar, gracias, Señor, Padre mío, tú eres bueno y para siempre, amén.
tu misericordia. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Te pedimos que si en este día, Señor, nosotros te hemos fallado, Señor, te pedimos que nos limpie, que nos guarde, que nos purifique, Señor, y que perdone cualquier cosa que en este día, Señor, hayamos hecho, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos traigas mañana, Señor, Padre mío, y que mañana sea más gloria, más bendición, Padre mío, que sintamos más presencia, Señor Dios Todopoderoso, y que nos hables mañana, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. La gloria es tuya, amén, aleluya. La gloria, amén, es de Dios, la gloria es de Cristo, amén, aleluya. Cristo viene, poderoso Jesucristo, amén, aleluya, bendito. Bendito Jesucristo, amén, el pastor con nosotros, amén, aleluya.